Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Salmos capítulo 15, los que habitarán en el monte santo de Dios. Vamos a orar. Amante Padre, agradecidos estamos contigo por tus múltiples cuidados. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados y solicitamos la presencia de tu Espíritu para que sea nuestro maestro en el estudio de este salmo. Gracias por escucharnos, pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Si ponemos a un lado el Salmo 23, el Salmo 15 quizás sea el mejor conocido y el más apreciado de todos los salmos. Este salmo es llamado el Salmo del buen ciudadano y el caballero de Dios. El Talmud dice que los 613 preceptos de la Torá se encuentran resumidos en las 11 características de aquel que habitará en forma permanente en el santo monte de Dios. Son virtudes cristianas que nos desafían a evaluar nuestro carácter. Es interesante que el Salmo 14 nos habla sobre el camino de los malos, pero el Salmo 15 habla del camino de los justos. Ahora, debemos recordar que el pecador salvado se describe como exhibiendo inducciones de integridad y ética. Veamos algunas lecciones. El salmista comienza con una doble pregunta. Versículo 1. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Lo primero que debemos considerar es que esta pregunta va dirigida a Dios. El salmista es lo suficientemente sabio para saber que la fuente de todo conocimiento verdadero es Dios. Este es el principio de la sabiduría. Lo segundo es que la pregunta se relaciona con el santuario y el monte santo. En otras palabras, se relaciona con un asunto de importancia vital, nuestra posición delante de Dios. En tercer lugar, la pregunta reconoce que no todos pueden habitar en el santuario o vivir en el santo monte de Dios. Y en cuarto lugar, la pregunta implica las cualidades de la persona que quiere vivir con Dios a lo largo de la eternidad. Este versículo presenta a Dios como un anfitrión. ¿Qué clase de invitados o huéspedes quiere tener Dios en su propia casa? Pero después dice que quien morará, es decir, algo que era como una visita, algo como un invitado, algo temporal, se vuelve algo permanente. Describe el tipo de adoración verdadera. La adoración no es algo que ocurre una vez a la semana a ciertas horas, sino algo que es parte integral de nuestra vida. La adoración abarca todo el ser. Esto nos lleva a pensar en las preguntas planteadas. ¿Con qué personas quiere Dios estar? ¿Quiénes quieren traer al Señor a su reino? ¿Cuál es la característica distintiva de aquellos habitantes de su reino? Las respuestas son las 11 características específicas que describen lo que Dios espera de aquellos que vivirán con Él. El versículo 2 comienza esa descripción. Leamos: el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón. En la primera parte describe 3 características positivas. La primera, anda en integridad. Integridad viene del hebreo tamim, que significa completo, entero, sin defecto. Dios le pidió a Abraham que fuera perfecto. Lo mismo dijo Jesús en Mateo 5:48. Sed vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, para lograr esa meta, el Señor ha prometido ayudarnos. Elena de White comenta lo siguiente:
La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevara a cabo el propósito divino de su creación. Este es el objeto de la educación, el gran propósito de la vida. Libro La Educación, página 15. Ahora, ser tamim no es necesariamente estar sin pecado. Todos somos pecadores ante Dios. No era perfecto, sin embargo, había pecado. El hombre que anda en integridad es un pecador perdonado, pero más todavía, es completamente sincero en todas sus relaciones. Es sincero en su relación con Dios. No trata de esconder nada porque sabe que Dios lo conoce todo y esconderle algo a Dios es inútil. No pretende ser lo que no es. Simplemente se acerca a Dios tal como es y se pone a disposición de la misericordia divina. Es igualmente sincero en su relación con los demás. Es honrado, abierto. Por eso es apreciado por su prójimo, porque es una persona digna de confianza. Ahora, la segunda característica que enuncia el Salmo es hacer justicia. El que habita en la presencia de Dios no practica el pecado, no se desvía del propósito de Dios para su vida. El apóstol Juan nos habla de lo que el Señor espera que sus hijos sean. Leamos 1 de Juan capítulo 3, versículos 6 al 10. Dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no ha visto a Dios ni lo ha conocido. Hijitos míos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Hacer justicia es apartarse del pecado, amar a Dios con todo el corazón, permitir que Él obre, y esto se manifiesta en su trato justo con el prójimo. Ese es el tipo de persona que Dios quiere en su casa. Ahora, si alguno de los que están escuchando este audio ha cometido algún error en su vida, recuerda que hay esperanza para el que hierra. Vayamos a 1 de Juan capítulo 2 versículo 1. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Una persona que hace justicia es quien aprende a depender de los méritos de Cristo y deja que Él guíe su vida permanentemente. Pero sigamos con el versículo 2 del Salmo 15, que termina diciendo: el que habita en el tabernáculo de Dios debe hablar verdad en su corazón. Decir la verdad no es siempre fácil, especialmente cuando un médico debe informar a un paciente de su terrible enfermedad casi incurable, aunque la esperanza es lo último que se pierde. Hay formas de decir la verdad que pueden ser crueles, ofensivas, donde se hace más daño que bien. ¿Acaso vale ofender a los demás simplemente porque se tiene la verdad? Lo que sí debemos considerar es que la verdad debe ser expresada con bondad y para provecho, que edifique una relación de confianza. Esa es la razón por la cual los hijos de Dios siempre hablan verdad, pero lo hacen con sensibilidad, comprensión y muestra que se preocupan y desean ayudar. Una actitud tal nunca hiere. Al mirar este pasaje, debemos considerar que estas cualidades de una persona no es mera apariencia, es algo real que viene de adentro hacia afuera. En respuesta a la pregunta planteada, Dios nos lleva a entender
que lo que importa no son las formas ni las ceremonias, sino el carácter que se manifiesta en actitudes nobles. Después de presentar las cualidades de manera positiva, ahora pasa el salmista a presentar las características de aquellos que moran en el tabernáculo de Dios de manera negativa. Miremos el versículo 3. Dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Esta cuarta característica de aquel que habitará con Dios dice: no calumnia con su lengua. La calumnia en el hebreo es la negación de la existencia de Dios. Un ciudadano del reino vive con la seguridad de la existencia y dirección divina. Pero la calumnia es una forma de tratar a las personas. Es aquel que anda espiando, que anda inspeccionando y se convierte en un mensajero. Esta labor se convierte en algo negativo cuando lo usamos para difundir algo contra nuestro prójimo. Levítico 19:16 dice el Señor: no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. El mismo Jesús dio una advertencia interesante sobre aquel que anda mirando los defectos de los demás y trata de arreglar a los demás cuando no vemos las cosas en su verdadera dimensión. Mateo 7:1-4 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os medirá. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Las malas noticias sobre alguien se difunden rápidamente. Las personas tienen oídos atentos al escándalo y muchas de estas noticias están manchadas de calumnia. Alguien dijo acertadamente: Dios y los chismes no pueden estar juntos. Elena de White comparó el chisme con el canibalismo. Ella dijo: nos horrorizamos al pensar en el caníbal que come con deleite la carne caliente y temblorosa de su víctima. Pero son los resultados de esta costumbre más terrible que la agonía y la ruina causadas por el hábito de tergiversar los motivos, manchar la reputación y disecar el carácter. Aprendan los niños y también los jóvenes lo que Dios dice acerca de estas cosas. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Libro La Educación, página 211. Es terrible derribar la reputación de una persona con comentarios que nada edifican. La Biblia ha dado indicaciones claras cuando vemos que alguien se ha equivocado. Lo que debemos hacer es ir a él y hablar. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? El Señor lo describe claramente, los pasos que debemos dar. Pero lamentablemente se dan riendas sueltas a comentarios que denigran la vida de una persona. Elena de White dice: me duele decir que hay lenguas indisciplinadas entre los miembros de la iglesia. Hay lenguas falsas que se alimentan de la maldad. Hay lenguas astutas y murmuradoras. Hay charla, impertinente entrometimiento, hábiles interrogaciones. Entre los amadores del chisme, algunos son impulsados por la curiosidad, otros por los celos, muchos por el odio contra aquellos por cuyo medio Dios ha hablado para reprenderlos. Todos estos elementos discordantes trabajan. Algunos ocultan sus verdaderos sentimientos, mientras que otros están ávidos de publicar todo lo que saben o aún sospechan de malo contra otros. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 22. Entonces entendemos lo que el salmista quiere decir. Un hombre de Dios, aquel que aspira a vivir y morar al lado del Señor, se mantendrá bien alejado de la calumnia. Será una persona que tratará con consideración y respeto a aquel que se ha equivocado. La siguiente cualidad
que presenta el versículo 3 es negativa y dice: no hace mal a su prójimo. Otras versiones dice: no daña a sus hermanos. La consigna del cristiano es servir a los demás, servir a los que lo rodean. Incluso somos llamados a hacer bien incluso a nuestros enemigos. Lo siguiente que dice el salmista es: no admite reproche contra su prójimo. Algunas características muy humanas a veces es que nos unimos con alguien cuando vamos a criticar a otra persona. Un fiel ciudadano del reino de Dios evita la crítica contra su prójimo. El chisme y las palabras malintencionadas no están en boca del fiel Hijo de Dios. Evita la difamación contra el prójimo. Vive según la regla de oro. Sigue las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El salmista asimismo, como el apóstol, están preocupados por ayudarnos a entender cuán importante es la relación entre los miembros de una comunidad, cuán importante es la relación entre los miembros de iglesia. El Hijo de Dios no hará nada para perjudicar o dañar a su hermano. Usa la prudencia, el tacto y el amor. Sigamos estudiando el Salmo 15, ahora el versículo 4. Aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero honra los que temen a Jehová. El que aun jurando en prejuicio propio, no por eso cambia. Este versículo lo podemos entender mejor mirando otras versiones. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente dice: los que desprecian a los pecadores descarados y honran a quienes siguen fielmente al Señor y mantienen su palabra aunque salgan perjudicados. Vamos a analizar esta parte negativa. Aquel que aspira a vivir en el reino de Dios menosprecia al vil. Saben, un hijo de Dios es una persona que valora a otros, pero discierne la falsedad. No habla falsamente, pero no encubre el mal. Trata con deferencia a todos y respeto, por supuesto. Sus opiniones son equilibradas. Si estos principios se obedecieran, ¿qué revolución se lograría en cualquier sociedad? Los cristianos no pueden perdonar la vileza, ni hacer de ojos ciegos con el mal. No podemos aprobar los actos malignos de las personas. Podemos sentir compasión por aquellas personas que actúan mal, pero no aprobar sus actos. Es más, podemos acercarnos y ayudarles a corregir su conducta vil. Pero si la persona persiste en su deslealtad a Dios, entonces a veces alejarnos de ella es prudente, porque lo hace en señal de lealtad a Dios. Ahora dice: el Hijo de Dios honra a los que temen a Jehová. Sin hacer distinción de categorías, raza ni otras circunstancias que separan a las personas, el hombre ideal honra a los verdaderos seguidores de Dios. En su relación con el prójimo, da más importancia a la verdadera piedad que a la alcurnia y a la posición. Cuando habla de aquellos que temen a Dios, no se refiere solo a personas religiosas. Habla de personas que viven en temor reverente delante de Dios y que tienen una profunda relación con Él. Cuando dice honra, se refiere a un respeto y tener en alta estima a aquellos que son fieles hijos de Dios. Y entonces dice que aquel Hijo de Dios no cambia. Es una persona digna de confianza, aunque haya hecho un trato que en cierto modo no le beneficia. Él mantendrá su palabra. Los cristianos son honestos y rectos. Saben que ellos cumplirán sus obligaciones. Cuando cumplirlas puede ser que traiga algunas pérdidas, pero mantiene su palabra.
Este, según el salmista, es un comportamiento loable de aquel que aspira a vivir al lado de Jesús. Las dos últimas características se describen en el versículo 5. Leamos la primera parte de este versículo. Dice: quien su dinero no da usura, ni contra el inocente admitió soborno. Miremos algo interesante. Él dice en su relación con el prójimo que no da su dinero a usura. En Israel se prohibía prestar a un miembro de la familia a interés. Esta persona no está interesada en aprovecharse de la necesidad de su hermano. Antes está dispuesto a ayudarle. Ahora, sí se le permite cobrar interés a los que no son de su misma familia, es decir, a los paganos, a los extranjeros. Ahora, el problema no es la obtención de ganancias. Nos advierte es en contra de la obtención de beneficios y ganancias desorbitantes y también de aprovecharse del pobre para beneficio propio, cobrando intereses exagerados. El cristiano usa los medios que Dios le ha dado para beneficiar a otros. Y entonces dice que aquel hombre justo y honesto no admite soborno, no se enriquece a expensa de los desafortunados. Se prohíbe en la Biblia específicamente recibir soborno. Leamos Éxodo 23:8. No recibirá soborno porque el soborno ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Sigamos leyendo Deuteronomio capítulo 16, versículo 19. No fuerces el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega a los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Y sigamos leyendo Proverbios 17:23. El malvado acepta en secreto el soborno para pervertir las sendas de la justicia. El buen gobierno solo existe donde hay justicia imparcial. Por su parte, el soborno destruye al gobierno justo. El cristiano no solo amará al Señor de todo corazón, sino que amará a su prójimo y no hará nada que perjudique a su hermano, ni mucho menos hacer arreglos secretos para decir mentiras de su prójimo. Este salmo finaliza con una declaración interesante. Versículo 5, la última parte. El que hace esto no resbalará. En forma breve y concluyente se contestan aquí las preguntas: ¿quién habitará? ¿Quién estará? La persona en cuyo carácter se muestran los rasgos enumerados en este salmo es digna de ser huésped de Dios. Como está colocada sobre la base segura, no podrá resbalar. Cuán firme fundamento a la vista de Dios y del hombre son estas cualidades del verdadero cristiano. Apreciado amigo y hermano, los principios del reino de Dios no son teorías puestas en lugar para ser observadas, sino que son principios que se deben vivir y se miden en la manera en que nosotros tratamos a nuestro prójimo. Dios mide la justicia, la integridad, la verdad en la manera en que nos relacionamos con nuestros semejantes. La vida cristiana es una vivencia que afecta todo nuestro ser. La vida cristiana es una experiencia donde los principios del reino de Dios son parte natural de lo que hacemos y decimos. Y esto solo puede llegar a ser una realidad cuando el Señor es el habitante principal en nuestro corazón. Esa es la garantía que los frutos del reino se harán una realidad en mi vida y en tu vida. Permite que el Espíritu Santo habite en tu corazón para que entonces los hombres vean las buenas obras que brotan del corazón. Que el Señor hoy te bendiga y te guarde y llene tu corazón de paz. Es mi oración por ti. Amén.